más corta también. Así que haremos para terminar a tiempo. Bueno. Bien, entonces la clase que tenemos por delante es la última, se llama transferencia de masa. Ahí la vemos. El esquema de la última clase, sí. Entonces se trata de intercambio, en este caso no directamente de calor, sino entre dos o más especies puede haber intercambio de masa. ¿Sí? Ahí hay un ejemplo que les puse de un proceso en el cual tienen agua que se inyecta a través de gotitas y hay una corriente de aire que pasa por otro lado y va a haber una mezcla, hay aire-agua y vapor de agua, pues el aire ya lleva vapor de agua y bueno, tendrían un proceso en el cual las diferencias de cantidades de cada especie va a jugar un rol importante. Y hacia ahí es donde nos interesaríamos, ¿no? Pensando, sí, mayormente problemas de dos especies, aunque se podría generalizar. Este es un tema de mucha importancia para las especialidades, por ejemplo, de química, ¿no? Pero a nosotros, bueno, puede aparecer en muchos procesos este fenómeno de tener más de una especie. Pero bueno, no lo estudiamos con la profundidad de ellas. Así que así lo vamos a presentar en su teoría. Aquí estamos en las líneas en su teoría. Y bueno, si bien no tenemos aún una práctica formal, no descuiden el tema de teoría de esto, ¿sí? Que suele ser uno de los puntos del coloquio. Bueno, así que vamos a ver de qué se trata. Primero, entonces, vamos a describir lo que son estas mezclas no homogéneas. Que les decía, ¿no? Tener más de una especie presente. Bueno, a veces puede ser una especie en distintos estados. Como, bueno, y estudiar las variaciones en el tiempo y volumen de las concentraciones de los mismos. Pero bueno, perdón, pensemos en dos especies. Por ejemplo, hay vapor de agua, aire, ¿no? Producir modelos simplificados, veremos el caso en particular de difusión pura, y sentar algunas bases para analizar problemas acoplados, que queremos decir que va a haber, ya vimos un problema acoplado, que era el de mecánica de fluidos con transferencia de calor, con las leyes del flujo de calor, la ecuación de energía, la necesidad. Entonces ahí se plantean acoples entre dos fenómenos, que por ejemplo en el caso de conducción sería un problema de calor no más exclusivo, o bueno, los problemas isotermos de mecánica de fluidos, pero podríamos tener, como vimos por ejemplo en convección natural, o también en alguno de convección forzada, pero con fuertes diferencias de temperatura, de densidad, ahí tendríamos problemas acoplados, ¿sí? Bueno, entonces vamos a definir el primer modelo simple, que va a ser el estudio del fenómeno de difusión. Bien, si tenemos una mezcla no homogénea, por eso les decía pensar el aire, vapor de agua, sería más sencillo. Pueden también pensar en otras, a veces estos problemas que escuchan en los medios de comunicación sobre accidentes por envenenamiento por monóxido de carbono. Ese podría ser a veces un problema de este análisis, ¿no? Es decir, cuando yo tengo una fuente de monóxido de carbono, ¿cuánto tiempo tardaría en llegar a la concentración que puede ser un veneno para una persona, ¿no? En una habitación de tales dimensiones? Bueno, ese podría ser un problema que podría estudiarse con estas herramientas. Bueno, entonces tenemos una mezcla no homogénea que variaría su concentración espacialmente, ¿no? Pensemos en una habitación, el gas, el monóxido y el aire.
Tendríamos movimiento macroscópico de fluido, convección. En ese caso tenemos, bueno, este mezclado mecánico y un acople de los fenómenos. Sí, por el contrario, no hay transporte de grandes masas de fluido, predomina el fenómeno difusivo. ¿Sí? Es lo que vamos a estudiar. Bueno, ¿por qué se produce la difusión? Tiene su similitud con el problema de calor que vimos. Y vamos a ver que esa similitud lo lleva a tener exactamente la misma ecuación. La ecuación de difusión, que ya la resolvimos. Incluso vimos varias maneras de hacerlo. Dejamos una herramienta numérica. Bueno, tenemos varias formas de atacarlas, ¿no? Analíticas, soluciones analíticas que vimos en los problemas de transitorio, lo que podría ser complejo. Bueno, en este caso tendríamos una concentración de especies químicas. Llamemos el número de moléculas que tendrían, pensemos en dos, ¿no? El número de moléculas de la especie I como N sub I, ¿no? Y lo podríamos tener por unidad de volumen también. Entonces, a raíz de eso, podríamos pensar en número fraccionario. Si consideramos el total de moléculas, no solo de la especie I, sino de la especie J, el número total, que sería NI más NJ, sería N. Bueno, NI dividido N sería la fracción de la especie I. Bueno, ahí tenemos esto generalizado, ¿no? Que tener más de dos especies, N especies. Bueno, la teoría que sirve para el estudio de estos fenómenos es la teoría cinética de gases. Se pueden sacar resultados que sigue siendo como mecánica clásica, termodinámica. Igual, de todas formas, vamos a usar algunos resultados, no nos vamos a poner a estudiar esto, pero son cuestiones que se ven en termodinámica. Bueno, pensaríamos también, recién presentamos una variable del orden molecular que tanto está medio alejada de nuestros intereses, nuestra nomenclatura habitual. Entonces definimos densidades parciales, ρ sub i. La densidad, bueno, la concentración total o la densidad total, si fuera ρ como la sumatoria de cada una de estas ρ sub i, tendríamos una fracción de masa, m sub i, que sería ρ sub i dividido ρ total. Bueno, lo mismo para en el contexto de las variables que se presentan en química, concentración molar de la especie I, ¿sí? Aparece ρ sub i dividido la masa molecular de I. Pero bueno, estas variables no las vamos a usar, las presento así, una cuestión formal. La fracción molar, entonces es sub i dividido C, siendo C la sumatoria de cada una de las concentraciones molares. Bien, entonces la masa molecular de la mezcla podríamos tener y cumplirse. Y esto sí recordamos la ley de estado. Esta ley sí la volvemos a llamar. Ya la habíamos hecho en convección, cuando necesitábamos convección natural, por ejemplo, habíamos usado. Bueno, la primera clase introductoria también, siempre está ahí dando vueltas, a veces no se aplica directamente, no es necesaria la ecuación, pero en este problema sí, no se puede evitar de tener una ley de estado, por ejemplo, en este caso la más sencilla, para gases ideales, ¿no? El clásico. Pero bueno, el clásico, digo, P, rho RT, o P por B es igual a RT, pero bueno, adaptado a las distintas especies que pueden estar presentes. Entonces, P es para la presión parcial y la presión total, rho sub I y MIP del otro lado, ya que dividimos todo por acá. Y bueno, este rho sub I sub MI, ¿no? ¿Cuál es el papel de rho? Bueno, eso es algo para tener en cuenta, que la ley de estado
debería usarse en el caso de resolver un problema completamente. Entonces, bueno, pasemos a cómo la ecuación, cómo la podríamos despejar a partir de un planteo así geométrico simple, ¿no? Entonces, pensemos que tenemos dos gases, que a uno de ellos le llamamos gas de fondo y a otro gas especial, ¿no? Que el gas de fondo, pongamos, es incoloro y el especial está pintado. Bien, todo el tiempo hay choques entre las moléculas, la especial con la especial y especial con gas de fondo. Y, bueno, todas están chocando unas con otras todo el tiempo. Bueno, se podría estimar, lo que va a ocurrir es que si tenemos una distribución no uniforme de gas especial dentro de este gas de fondo, va a haber un proceso en el cual va a tender al equilibrio, a que se uniformice la concentración de las especies. Y lo que vamos a buscar es esta velocidad a la cual se realiza este camino al equilibrio. Entonces, bien, presentamos el siguiente esquemita. En todo el espacio, pensemos que tenemos una gran caja, pero que nos interesamos por un sector de la caja, solo por este planteo. Y en ese sector nombramos un plano omega. Tenemos a izquierda una cantidad de partículas de gas especial, a derecha otra. La llamamos de un lado n-, del otro n+. También el plano, bueno, tendrá una orientación, ahí como le ponemos la n positiva según estas x. Pensemos que estamos que una dimensión es suficiente como para describir el fenómeno. Después veremos. Como dijimos, tendríamos velocidad, una velocidad que es lo que queremos sacar, que anima a las partículas. En este caso ponemos v y menos v de un lado y del otro del plano. Entonces todo está referido a la normal al plano, a este plano principal, y al normal sería la dirección principal de movimiento. Bueno, esto es lo que acabo de describir para que les queda. Entonces, si pensamos en un dado delta t, voy a ver si lo pierdo, ¿no? Esto me pasa a veces. ¿Está bien? ¿Está todo bien? Pensemos en un intervalo de tiempo delta t. Y en un delta t podríamos contar todas las partículas que pasan desde izquierda a derecha y desde derecha a izquierda. Podríamos hacer esa cuenta. Bueno, ¿cuántas serían? Bueno, de izquierda a derecha serían las n- por el valor de velocidad por el delta t. Esto sería una especie de distancia. Las partículas están muy lejos. Bueno, no les va a dar esa distancia para atravesar, entonces no van a aparecer aquí. O sea que el n- va a nombrar aquellas partículas que son capaces de atravesar esta distancia en el delta t dado. Y por otro lado tenemos lo mismo, n+ por la velocidad por el delta t. Bueno, entonces el balance de este fenómeno será una densidad de corriente molecular, dado que estas son un número de moléculas. Y bueno, está afectado por un versor n, ¿sí? Mostrando que, bueno, en este caso van desde donde hay más hacia donde hay menos. Bueno, esto se parece a la ley de Fourier, si recuerdan, que va de las regiones de mayor temperatura a las de menor temperatura, el calor. Entonces, así, despejando, dado que las velocidades son iguales de un lado y el otro del plano, tenemos n- menos n+, por esta velocidad por n, y es menos, ¿no? Cuando miramos esta expresión, vemos que va de la parte de la izquierda, ahora donde vemos que hay más, hacia la derecha, según este planteo. Ok, bueno, entonces ahora usamos algún resultado de esta teoría cinética de gases. Uno de ellos es el libre camino medio, la definición de libre camino medio.
es la distancia promedio. Luego que la teoría cinética de gases usa cantidades estadísticas para describir a un gas. Entonces, el libre camino del medio es una de ellas. Es el promedio, una distancia promedio que hay entre choques de dos partículas. Entonces, bueno, como uno se pondría a medir cada una de las distancias que están antes de un choque entre dos partículas, si lo hace un número muy grande, bueno, eso es una visión naif, ¿no? Bueno, para eso sirven estos modelos, pensar así, después se pueden extraer desde la estadística estos valores. Entonces se han caracterizado los gases así. Entonces n menos n más sería, podríamos pensarlo como una especie de derivada de n respecto a x, ¿no? Que estamos pensando en un diferencial x en una longitud muy pequeña, por diferencial x, ¿no? Como un incremento en primer orden sería esto, desde esta función n, cantidad de moléculas presentes, y el diferencial x lo podríamos entonces ahí reemplazar por este libre camino medio, ¿no? Si hacemos eso, la anterior expresión del flujo, como digo, la densidad de corriente molecular, bueno, es un flujo, pero en este particular caso lleva ese nombre, densidad de corriente molecular, dado que tenemos la variable n. Entonces resulta diferencial n, ¿no? Es esta cosa, diferencial x por L, ¿no? Que era esto, por la velocidad por n, la normal al plano. Bien, y si uno no hiciera un planteo en 3D, resultaría el aporte sobre la dirección X, va a aparecer un factor 1/3 en el aporte sobre la dirección X de todas las direcciones. Como que habrá un J total y este es el J en la dirección X. Bien, entonces este es el primer resultado que vamos a continuar ahora y vamos a deducir lo que lleva el nombre de ley de Fick. Entonces, de la anterior expresión, esta, la podemos trasladar a cantidades, decía, más prácticas para nosotros. Por ejemplo, en ρ, pensar en densidad de una especie. Entonces tendríamos este J, un flujo másico ahora, como L por B, estas serían iguales, libre camino medio, dividido 3 por un gradiente de ρ. Fíjense que acá se está apareciendo una especie de gradiente, ¿no? Una derivada respecto a una dirección. Y entonces la magnitud está L por B, y multiplican, ¿no? L es una distancia, B es una velocidad, sería 1 metro cuadrado sobre segundo. Fíjense que lleva las unidades de un coeficiente de difusión. Y lleva el nombre, depende entonces de las dos especies, este libre camino medio, esta velocidad molecular, el producto, y lo llamamos coeficiente de difusión. Fíjense que es algo que tiene unidades metro cuadrado sobre segundo, MKS. Entonces, la ecuación que vincula densidad de flujo másico con gradientes de concentración lleva el nombre de ley de Fick, y es esta anterior. Bueno, no está el factor 1 dividido 3. Y resulta así. J tiene la misma dirección que el gradiente de ρ. Y ρ es de la especie en cuestión, como es su concentración en un medio. Si es uniforme, entonces este J será 0. Así que, bueno, esta es una ley matemáticamente similar a la ley de Fourier. En la ley de Fourier tenían, en vez de J, tenían Q, y en vez de ρ tenían la temperatura. Bueno, no tenían un coeficiente en estos términos, metro cuadrado sobre segundo, eso sí, para
¿no? Era menos lambda, era la conductividad, no era directamente esto. Pero recordemos que lambda es proporcional al coeficiente eh, de difusión de la temperatura, ¿no? Que llamamos A, era lambda dividido rho Cp, difusividad térmica. Así que bueno, están relacionados. Bueno, esto entonces es la ley de Fick, lo primero que tienen que guardar, ¿sí? Importante. ¿Cómo llegamos a la ley de Fick? Es un planteo bastante sencillo. Lo que sigue es que, bueno, que otro resultado de la ecuación de Nernst-Einstein nos muestra una forma de obtener este producto libre camino medio por velocidad molecular, que es igual a mu por K por T, donde K es la constante de Boltzmann. ¿Sí? Sí, lo único... Ahí está, bueno, y T está, es una la temperatura, esto va a ser proporcional a la, entonces este coeficiente de difusividad entre las especies a la temperatura, que está en Kelvin, ¿no? Es valores absolutos de temperatura, y que, bueno, va a ser algo siempre positivo, que es simétrico, ¿no? D de AB es igual a D de B en A. Bueno, las unidades que ya dije, y bueno, sí, eso nomás. Bueno, que este planteo, no sé si lo puse acá, lo puse en la... No, eso era una cosa. Estaba buscando una expresión, pero digamos, se llega a esta ecuación de comparar energía cinética que tienen en el gas y cómo introducir estos parámetros, ¿no? Porque la energía cinética será una especie de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, de la velocidad que usan, la velocidad esta. Y eso, recuerda que la energía cinética en los gases se podía relacionar con la temperatura, ¿no? La agitación térmica, esa energía cinética, con la temperatura. Y entonces, juntando esas dos, eso se lo puse en el apunte, y también están en los libros, obviamente. Pero bueno, me faltaba acá la ecuación. Les remito ahí. Y esta es otra constante de gases, movilidad, ¿no? Bueno. Bien, entonces este coeficiente de difusión dependerá entonces de las especies, y lo que sí acá mostramos en este cuadro, que es muy distinto en el caso de tener líquidos. Aquí vemos valores para líquidos, fíjense, el orden de magnitud es algo por 10 a la menos 9, y en gases, algo por 10 a la menos 5 de ahí. Entonces vamos a tener, dado que la velocidad, este flujo másico es proporcional a este D, bueno, eso va a ser decisivo a la hora de hacer como estimaciones rápidas, ¿no? De velocidades. Entonces podemos ver acá, bueno, justo está dióxido de carbono, el ejemplo que habíamos dicho es monóxido, pero debe ser no muy distinta, como que podría estimarse algo por ahí. Y que, bueno, la difusión en líquidos es más 4 órdenes de magnitud más lenta. Bien, entonces esta primera parte es para describir este fenómeno de difusión puro. No tenemos campo de velocidades que afecten a ello. Y ahora en lo que sigue vamos a ver de cómo quedan nuestras ecuaciones si quisiéramos plantear el problema completo, ¿sí? Habíamos hecho esto en el problema de convección. Bueno, en este caso va a aparecer una variable, definimos, densidad de flujo másico de la especie I, J sub I, como, bueno, la densidad de I por la velocidad de esa especie I. Y se define una velocidad media de la mezcla, como en base a esta definición anterior,
velocidad media o velocidad baricéntrica a la superposición. Piensen siempre en dos variables, que es más fácil, acá hay n, ¿sí? Pero va a ser riguroso, pero ¿no? Rho1, U1 más Rho2, U2, dividido en Rho medio. Y entonces, bueno, si tienen esta velocidad baricéntrica, como digo, la velocidad del conjunto, podríamos así, en base a esta definición, determinar un flujo másico relativo a esta velocidad baricéntrica. Entonces aparece la J minúscula, J sub i, como Rho sub i por U sub i, esta de acá, menos U baricéntrica. Esa es la... bueno, y este lo llamamos entonces es el flujo difusivo, propiamente dicho, referido al conjunto que se está moviendo, o vector de densidad de flujo de difusión. Ok, bueno, entonces tenemos, reitero, ¿no? Una velocidad global baricéntrica y una velocidad relativa difusiva pura. Este planteo, a veces les recuerdo, fíjense cuando se estudiaba turbulencia, ¿sí? Había una descomposición que se hacía del campo de velocidades, la descomposición de Reynolds. Y ahí tenían una velocidad media, ¿sí? Del conjunto de las partículas, y una velocidad de fluctuación, de lo que está cambiando. Bueno, algo comparte ese planteo con esto, a pesar de que son fenómenos distintos, ¿no? Pero ese concepto de decir, bueno, tengo algo global y algo local, ¿no? Que está cambiando. Acá lo local tiene que ver con un problema de difusión y no de fluctuaciones, ¿sí? Ok, bueno, esto es entonces la definición de esta variable adicional del flujo másico. Después vamos a tener la ecuación de conservación de la masa, y la escribimos para la mezcla. Y para cada componente podrá también escribirse la ecuación, y también podrá expresarse en términos de esta velocidad baricéntrica, no puede aparecer la velocidad total, podrá ser la velocidad baricéntrica y la velocidad difusiva, ¿no? de cada especie. Por otro lado, tendríamos la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, la que habíamos visto en fluido newtoniano, incompresible, la ecuación de Navier-Stokes. Bueno, lo que va a resultar es que vamos a tener términos adicionales, porque las fuerzas másicas, las fuerzas volumétricas, estarán afectadas por densidades de cada especie, ¿no? Entonces, bueno, eso está. Vamos a tener una fuerza resultante, Rho sub m, F, que será entonces la superposición de las fuerzas volumétricas sobre cada especie. Y entonces se expresa en forma muy así, compacta, el operador del material. Entonces esto es lo que está a la izquierda de la ecuación de Navier-Stokes, ¿no? Como el cambio local en términos convectivos, está de este lado, y a la derecha tenemos entonces esto que contiene gradiente de presión, términos de fricción viscosa, y aquí el término de fuerzas volumétricas. La ecuación de conservación de energía sí se complica, y así en texto la podríamos describir que vamos a tener, a ver si vamos ahí. Va a intervenir, entonces, tenemos la variación de energía interna, esto que está a izquierda. Y lo que va a intervenir, antes teníamos, habíamos visto, ¿no? Como términos de fricción y términos de flujo de calor, así lo habíamos visto en convección, ¿no? En la ecuación, que tenía en cuenta esos dos fenómenos. Ahora, y están acá, ¿no? Este tenía que ver con la disipación, ¿no? Términos que vienen de la fricción, y este de acá. ¿Sí? En este caso, bueno, se van a sumar dos, que van a ser, entonces, como decía, disipación viscosa, variación debido a la diferencia de flujo de difusión y conducción. Ahí está, la conducción
ya la teníamos, y entonces lo que va a modificarse es la variación debido a la diferencia entre flujos difusivos, este acá, esto es nuevo, y variación debido a fuerzas volumétricas. Adelante. Bien, entonces son esos ingredientes que modifican a nuestra ecuación de energía interna, de energía, conservación de energía. Y bueno, pasamos a enunciar entonces qué incógnitas y qué ecuaciones tenemos en nuestro problema actual. Entonces las incógnitas, temperatura, presión, tenemos esta velocidad baricéntrica, ¿no? Bueno, que en convección era directamente la velocidad, ¿no? Pero bueno, vamos ahora. Tenemos la densidad de la mezcla, porque será una función del espacio, ¿no? Rho, es un escalar, un Rho sub m. También la concentración de la especie I, si tenemos dos sería una ecuación, entonces. Flujo de calor, ¿sí? Que bueno, ahí tenemos las tres direcciones. Y el flujo másico. Bien, también con tres direcciones. Entonces, ¿qué ecuaciones tenemos? Bueno, las que enunciamos recién, ¿no? Conservación de la masa total, conservación de la masa de cada componente, es una que se agrega, ecuación de movimiento en el Stokes, son tres, ecuación de transporte de energía, y esa que, bueno, no la escribí, pero no la escribí, ¿no? Pero la habíamos mencionado antes, que es la ecuación de estado de energía. Bueno, si hacemos la suma, vemos que nos quedamos cortos, a pesar de que tenemos 1, 2, 3, 6, 9, 12, 13. Y por acá, bueno, nos quedamos cortos, 1, 2, 3, 4, 7. Es verdad, ¿qué pasaba? En convección, por ejemplo, esta del flujo de calor, la anulábamos con la ley, la balanceábamos de otro lado con la ley de Fourier, entonces ya no quedaba como incógnita. El tema es que ahora ya no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque deja de ser válida directamente la ley de Fourier, la aplicación directa de la ley de Fourier, y lo mismo pasa con esta, pues yo diría, bueno, tengo la ley de Fick, zafo por ahí. No, porque, de nuevo, eso vale en situaciones de flujo difusivo puro, y el otro sería flujo de calor puro. Entonces, como ahora están las dos cosas mezcladas, interfiriendo, ya no podemos hacer eso y nos quedamos ahí un poco sin poder cerrar esto, ¿no? Están quedando incógnitas de más. Entonces, bueno, hay análisis ahí que aparecen, estudios de cierre de este sistema, se puede hacer. Entonces son resultados estos que corresponden a teoría cinética de gases, también a termodinámica de los procesos irreversibles, que no vamos a ver nosotros. Hay una materia, o había una materia dedicada a eso, pero vamos a recoger resultados que los vamos a poder razonar, tampoco va a ser un galerazo tan grande. Entonces, lo que sale de estas teorías es que el flujo másico J, de la especie, ¿no? El flujo difusivo de cada especie, es, bueno, el rho de la mezcla por el coeficiente difusivo entre las especies, por ejemplo, A y B, ¿no? Como ya hemos visto, y un paréntesis donde va a haber distintos efectos presentes. Entonces, en el primero sería gradiente de rho sub i dividido rho sub m. Fíjense que si no hubiese los otros dos términos, esta es la ley de Fick. ¿Sí? Recuperamos la ley de Fick. O sea que, bueno, eso ya tiene cierto sentido para nosotros. Y en los otros casos, vamos a considerar entonces flujos difusivos a partir de gradientes de temperatura o de gradientes de presión. Son dos posibles causas para que haya flujo de una especie, ¿sí? Y bueno, eso es lo que expresa esa ecuación resultante de la teoría cinética de gases. Y por otro lado, el flujo de calor, Q, que si no hubiese
flujo difusivo, si J fuera 0, toda esta cosa sería, recuperaríamos la ley de Fourier. Pero si J es distinto de 0, entonces tenemos términos, hay un término que esta mu ya no es la movilidad, es una variable de química, potencial químico, lo vamos a ver eso, pero sepamos que tenemos un término que depende de J para el calor. Eso es lo que quería resaltar con esto. Bien, entonces, cuando la difusión tiene un origen térmico, en el siglo XIX, el primero que lo encontró, siempre cuando alguien si fuera de una teoría general, encuentra algún fenómeno, suele llevar ese nombre de efecto. Por ejemplo, este efecto Magnus, ¿no? En mecánica de fluidos, lleva ese nombre porque en su momento todavía no estaba construida toda la teoría de mecánica de fluidos. Y él mismo, entonces, Soret, era suizo, entiendo, encontró que había, debido a origen térmico, diferencias de temperatura, observó que había difusión en dos especies, ¿no? Cómo podía separar una especie de otra. Con esto se movían distintos las especies de acuerdo a un gradiente de temperaturas. El segundo, bueno, entonces este K sub T por D lleva el nombre de un coeficiente de termodifusión, y bueno, de forma análoga, K sub P por D será un coeficiente de difusión barométrica. Habíamos visto, ¿no? Como que D es mayor a 0, por segundo principio también, no lo habíamos visto así, pero habíamos deducido que D era mayor a 0, pero no podemos afirmar lo mismo directamente de K sub T o de K sub P. Esto es como que dependen más del problema, el flujo en sí. Para una mezcla binaria sí se sabe que K sub T tiene como cota 0,1 y K sub P responde a esta ecuación, ¿no? Que relaciona densidades y masas moleculares. Bueno, en el caso de gases ideales, ¿no? Fíjense entonces, acá sí, dado que este es un resultado analítico, está bueno. Está bueno ver que nos dice algo sobre el signo, ¿no? El signo depende de cómo es la masa molecular de la especie 2, con respecto a la masa molecular de la especie 1. Entonces, sí, bueno, en el caso de que sean mayores, MA mayor a MB, ¿no? En el caso de gases aire, entonces va a pasar que las moléculas del gas, ¿no? Dado que este K sub P viene acá con este signo, las moléculas más pesadas irán a la región, ¿cómo es? Perdón. Esto va a definir, perdón, una región de baja, perdón, me iba a decir, las moléculas más pesadas van hacia la región de menos presión, ¿no? Las más pesadas van hacia la región de menos presión y viceversa. Y también las moléculas de gas van a ir a la región de temperatura más baja. Bueno, es algo que se acompaña, ¿no? Desde la experiencia, eso, ¿no? Tiene mayor masa molecular. Y, sí, pasa eso, ¿no? A la región de menos presión, como en otros problemas. Bueno, ahora no me viene a la cabeza directo, pero fíjense cómo puede jugarse entonces con este K sub P. ¿Ah? ¿A qué podríamos pensar en este sentido, ¿no? Supónganse que si este J fuera nulo, otra, ¿no? También otra forma de verlo. Creo que, perdón, lo vamos a ver ahí. No, lo vamos a ver más adelante.
En relación al flujo de calor, lo que les decía, bueno, si tenemos flujo de masa, entonces tenemos flujo de calor, eso es lo que decía acá antes. Este fenómeno lleva el nombre de efecto Dufour, fue también otro científico del siglo XIX que encontró esta relación. Y lo que le quería mencionar es que si tenemos ausencia de flujo, tendríamos un balance de lo que está dentro de ese paréntesis, ¿no? De si J es igual a 0, tendríamos que la concentración se balancea con la concentración de la especie, de la densidad, se balancea con, con el gradiente de temperaturas y con el gradiente de presiones. Si no, por ejemplo, no tenemos gradiente de presión, hace que haya balance entre gradiente de temperatura, gradiente de concentración. Lo mismo si no tuvieran este gradiente de temperatura, entonces concentración con presiones. Con este gradiente de temperatura, saquemos este, ¿no? Que tenemos presión, tuviéramos presión uniforme, tendríamos ahí una forma de separar gases. Fíjense si acá ven nuevamente, ¿no? que tendrán una concentración de un gradiente de temperatura, un gradiente de la concentración. Entonces, si ustedes en un recipiente imponen un gradiente de temperaturas, un extremo del recipiente lo ponen a una mayor temperatura, entonces van a conseguir una migración y separación de un gas contenido, de una mezcla de gases ahí. ¿Sí? Pensemos que en esto entonces este no está, y estas dos cosas se balancean. Bien, entonces es una consecuencia práctica de esta ecuación también, ¿no? Ya que no habría movimiento de gran escala, no tendríamos estas diferencias de presión. Bueno, entonces esto será sobre estas dos hipótesis que sirven para cerrar el sistema. Entonces, eventualmente podrían realizarse cálculos numéricos con estas hipótesis de cierre. Y bueno, teniendo en cuenta ya que, como habíamos mencionado, ¿no? que es difícil a veces llevar a cabo una simulación de mecánica de fluidos, un poco más difícil con transferencia de calor, y con transferencia de calor y masa, bueno, supone más ecuaciones, más incógnitas, crece el problema en tamaño y va a pedir más recursos de computación, ¿no? Para eso. Así que también estamos a veces limitados todavía en tener soluciones que sirvan directo en la industria, por ejemplo. Hay mucho modelo. Bueno, ahora mencionemos un modelo, pero hiper simple en este caso, con las siguientes hipótesis. Sí. Pensemos que los coeficientes de difusión, termodifusión, sean independientes de la temperatura de la concentración. Bueno, es razonable que no varíen tanto, ya que vimos algunos, ¿no? Como eran. Bueno, por ejemplo, el de barodifusión, el termodifusión teníamos una cota, pero difusión sabemos que depende de las especies. Bien, el término de gradiente de presión sea despreciable frente al resto. Bueno, ahí ya tenemos algo muy fuerte. ¿Sí? No tendríamos gradientes de presión en un problema como este que estamos proponiendo. Que en la mayor parte de los problemas de fluidos, y no teníamos eso, salvo, no sé, de placa plana, ¿no? ¿Recuerdan? Uno de ellos, ¿no? Uno de los problemas que vimos que no tenía gradiente de presión. Bien. Que no tengamos movimiento macroscópico de fluido, o sea, que sea un flujo difusivo puro. Es difusivo también en términos de, o sea, por ejemplo, un flujo de muy bajos números de Reynolds. Que no tengamos fuerzas másicas, que no sea eso mismo. Y que esta es menos natural para nosotros, producto del flujo másico con el potencial químico, sea despreciable. J por ese mu sea despreciable. Entonces, en ese caso, se podrían reducir las ecuaciones
y conseguir un sistema como este que tenemos ahí, que se podría trabajar, resolver el tema de, entonces, de concentraciones y temperaturas en un problema de este tipo, ¿no? Como podría resolverse. Sería usando ecuaciones de difusión. Esas ecuaciones, por ejemplo, podríamos numéricamente hacerlo con lo que hemos visto, ¿no? Hay que mezclar. Ahora no tendríamos más de una variable, no solo el campo escalar de temperatura, sino el de concentración. Pero lo podríamos resolver ese problema. Además, si, bueno, decía, con estos esquemas de resolución de problemas de difusión lo vamos a hacer. Sí, además pedimos que, bueno, nada, si hubiera un solo fluido, bueno, en este caso usted, y recuperamos, y obviamente, dice, si la concentración tiende a 0, o a 1, o hay un solo fluido, eso sí, está bien. Si vamos entonces en esos casos desacoplar, como ya pierde como sentido, tendríamos solo una ecuación. Se reduciría esta ecuación a, si tenemos el problema desacoplado, entonces a una ecuación de difusión. Recuerden, esta es la ecuación de Fourier de difusión. Hace un rato vimos la ley de Fick. Atención, no la confundan con esta, que es la ecuación de difusión, ¿sí? Para una especie. Bueno, para un problema difusivo puro serviría esto. Acá tenemos cómo están relacionados la variación espacial de la concentración, de la densidad de especie I, con la variación temporal, ¿sí? Esta es la ecuación de Fourier, la ecuación de difusión de un problema. Entonces, esta ecuación de un problema de difusión pura podría, por ejemplo, usarse para resolver ese problema que yo les dije al principio de la clase, ¿no? Es decir, tengo una concentración, no una condición inicial y condiciones de borde. Tengo una sala, una caja, donde en un punto tengo una concentración inicial de un contaminante, ¿no? Y en un punto y en todos, ¿no? En particular, digo, tendría como un delta en un punto y en el resto sería muy baja esa concentración. Bueno, entonces con esas condiciones y con el borde ya tengo paredes, ¿no? Entonces con esos datos podría resolver esta ecuación, como hacíamos con los problemas de conducción transitoria, ¿no? Ahí necesitamos condiciones de borde, condiciones iniciales, y después usamos la ecuación de Fourier. En vez de la densidad tendríamos la temperatura y la poníamos a funcionar, ¿no? En verdad, lo que más hicimos en clase fue la resolución de esa ecuación en casos simples, como el caso, por ejemplo, del sólido semi-infinito. Acá también podría plantearse ese tipo de problemas, ¿no? O sólidos en temperatura, en tiempos largos, la solución para tiempos largos, o, bueno, en este caso no tendría tanto sentido, la distribución, como el modelo de temperatura uniforme, ¿no? Pero bueno, sí, retengan esto, tenemos esta ecuación que es la misma que vimos en conducción de transitorios, en la ecuación de difusión, la ecuación de Fourier. También, ¿dónde aparece esta ecuación? En problemas en los cuales tengamos un flujo con mucha viscosidad o muy bajo número de Reynolds, alrededor de 1 o menores. Entonces ahí la ecuación de Navier-Stokes se reduce a, en vez de esta concentración, tenemos la velocidad, ¿no? Como la variación local de la velocidad. Fíjense, los términos convectivos en Navier-Stokes se irían porque los productos entre velocidades que son muy pequeñas, dado que el Reynolds es pequeño, la velocidad es pequeña, todos esos productos se van, los términos convectivos se van. Entonces, se podría reducir solamente a, acá en vez de D tendríamos nu,
y, bueno, este término difusivo. Esa es entonces es otra forma de ver dónde está esta ecuación de difusión. Bueno, perdón si me repito, pero no suelo preguntar eso, solo para que integre. Me parece que está lindo integrar temas, ecuaciones, porque después es más fácil para mí, ¿no? El planteo, la resolución de problemas, entendiendo que hay similitudes. Bien, ¿cómo podríamos resolver? En estos casos tendríamos ejemplos de condiciones de Borda, ¿no? Habíamos visto en otros temas. En la ecuación, la condición tipo Neumann, es decir, la derivada de ρ sub i con respecto a n sería igual a 0 si tenemos dos cuerpos insolubles uno en el otro. Si tenemos un cuerpo soluble, alcanzará en esa interfaz, en esa superficie, ρ sub i será igual a ρ de saturación. Eso podría ser otra condición. Y si, por otro lado, tenemos una superficie que absorbe al constituyente. Absorción. Bueno, entonces esto es lo que recién estuve hablándoles, ¿no? Sobre la analogía entre los procesos de difusión puro, conducción puro y de bajo número de Reynolds. ¿Sí? Lo vimos con la ecuación de Fourier. En particular, podríamos tener el caso de un pulso de temperatura y lo adaptamos a un pulso de concentración, que podría ser una sustancia. Esta solución la habíamos visto para el caso de conducción. Y también, de nuevo, usar las mismas herramientas, ¿no? para tener órdenes de magnitud de tiempos y distancias difusivas. Entonces, la distancia difusiva será el producto, ¿no? De la difusividad por el tiempo, un medio, o el tiempo que para una dada distancia L, ese problema, por ejemplo, que le decía de la caja con un contaminante, un orden del tiempo difusivo sería ese. Bueno, si no, habría que resolver la ecuación también. Bueno, y con eso pasamos a ver el último, una aplicación de este tema, que es la ecuación, perdón, el problema de Stefan. ¿Sí? La evaporación de un líquido, una mezcla de gas-vapor. Entonces tenemos un líquido, su vapor y gas, aire, el que pasa por encima. Entonces decimos la capa que está inmediatamente pegada a la superficie estará saturada en vapor, ¿no? Porque es toda una mezcla aire-vapor. Entonces cerquita acá está saturada en vapor. Pero bueno, lo que hace que este problema sea dinámico es que tenemos una corriente. Esto es un recipiente que está abierto, entonces va renovando tenemos un valor de concentración del aire acá arriba que estará dictado por este flujo. Entonces, bien, la velocidad con que las moléculas se remueven de esta capa es inferior a con la cual se incorporan en la capa esta de aquí, ¿no? Decimos, el gas, entonces, ¿qué pasa? El aire querría ir hacia las partículas de aire, difundir hacia zonas donde tiene menor concentración, pero no puede ir hacia dentro del líquido, ¿no? El aire. Entonces, lo que va a pasar es que para compensar esta situación va a haber un flujo de masa en esta región, desde el líquido hacia el medio, desde la región de la superficie, una corriente convectiva que va a equilibrar este fenómeno, ¿no? De no poder difundir el gas, el aire, en el líquido. Bueno, entonces esa corriente convectiva, ese lleva el nombre de flujo de Stefan, es lo que vamos a despejar o a determinar. Bueno, entonces, para plantearlo, decimos que estamos entregando calor de evaporación, que será el calor latente
por un flujo J, ¿sí? Y que podemos pensar al flujo J con una ecuación similar a la ley de Newton que usamos en transferencia de calor, pero en este caso aplicada a una diferencia de densidades, ¿sí? Densidad cerca de la superficie, que le puse W, y lejos, ahí donde está el aire, ¿sí? Acá, escurriendo, ρ sub 0. Va a haber un flujo que va a ser un beta en vez de un alfa, como habíamos puesto una variable, por este delta de ρ. Asumiendo la ley de gases perfectos, podríamos pasar a variables que nos convienen más, convienen porque las usamos más, en términos de presión, ¿no? Entonces sería un beta sub P por un delta P, ¿sí? Para no meternos con el delta sub ρ. Bueno, los coeficientes están relacionados con la ley, la ecuación de estado. Y bueno, se puede demostrar que este beta sub P vale esto. Lo que vamos a hacer es ver cómo llegamos a esto, ¿no? Que es una derivada de la presión del vapor respecto a Y por este factor en el cual ingresa el coeficiente difusivo entre el vapor y el aire y las relaciones entre las presiones parciales, presión total y presión parcial. Bueno, ¿cómo llegamos a este beta sub P? Esa es la pregunta que queremos responder. Entonces, tendremos, acá vemos cómo tenemos una distribución de presión. Este sería el eje Z, el eje normal a la superficie del líquido. Acá tendríamos el líquido. Lejos tenemos la presión del gas, del aire, que es constante, una cantidad de vapor en aire constante, ¿sí? Esta sería la presión total del aire. Pero a medida entonces que ingresamos en el recipiente, va sufriendo un cambio esta. Va creciendo, va a haber más presión de vapor, intensidad de vapor, y menos presión del gas. El total es el aire. Entonces, bueno, esta sería la condición en la superficie del líquido y que están relacionados una con otra, ¿no? El delta P del gas es menos delta P del vapor. Así como hay un gradiente de concentración, les decía, ¿no? Que tenemos mayor presión, pensaríamos que entonces va a haber un flujo de gas tiene que haber un flujo de gas hacia la superficie del líquido, pero en realidad como no va a poder ingresar, va a aparecer entonces acá una corriente que va a compensar, la corriente convectiva. Bien, entonces, ¿qué podríamos decir? Que el flujo másico será la suma de acá, ¿no? El flujo másico en la coordenada de la superficie del líquido será, por un lado, un flujo por difusión, que sería este, ¿sí? El coeficiente de difusión por la derivada de la presión respecto a Y, desde la densidad de la presión, ¿no? Pero eso no va a ser suficiente, porque eso decíamos que tiene que haber algo más que compense el hecho de que no podemos tener flujo de gas hacia el líquido. Entonces va a haber una corriente convectiva que llamamos esta WS, y bueno, acá en este caso sería el flujo de vapor, que va a aparecer. Entonces, bueno, tenemos esta corriente convectiva. El gas, para el gas, podemos poner una ecuación semejante. Esta sería la ecuación para el vapor. El J del gas, de nuevo, menos D del coeficiente de difusividad gas-vapor por la derivada de la presión de gas, la presión parcial, más, entonces ahora la densidad del gas por esta corriente convectiva, y esto sí sabemos que acá vale, acá no sabemos cuánto vale, pero acá esto vale 0. Entonces, desde este lugar despejamos cuánto vale esta WSW, que es la misma de un lado
para gas y para vapor. Entonces, de esta ecuación 35 la despejamos, y cuando la despejamos vemos de qué depende entonces la difusividad de la presión, de la densidad, ¿sí? Y entonces esto lo podemos reemplazar en la ecuación esta para el vapor, 34, y agrupamos entonces así el término difusivo puro y el término convectivo, y nos queda una especie de problema difusivo modificado. Entonces nos va a quedar el coeficiente de difusión por la razón entre presión total y presión del gas por la derivada de la presión de vapor por PY. Entonces es como una especie de modificación de la ley de Fick para tener en cuenta este flujo convectivo. Entonces esto está dando cuenta de eso, esta relación entre las presiones. Y bien, flujo másico de evaporación, la coordenada y, bueno, se determina a partir de la ecuación 31, recordémosla. Ah, bueno, sí, pues después tendríamos acceso a una expresión de este tipo. Lo que estamos mostrando, es que estamos generando ese beta sub p con este planteo, este planteo analítico. ¿Sí? Bueno, entonces uno tendría acceso hacia el gradiente, tendría que tener acceso para determinar analíticamente las cosas, el gradiente de la presión parcial de vapor y la presión parcial de gas, pero igual también es una forma indirecta de conseguirlo también, como a veces podemos hacer cálculos de gradientes de temperaturas a partir de flujo de calor, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí podríamos medir el flujo y después saber cómo son los gradientes de las presiones parciales. Pero bueno, son problemas bien de este tema, ¿no? bien específico. Entonces tendremos ahí dando vueltas un flujo convectivo en un problema de evaporación. Eso hace que tendríamos como una resistencia adicional térmica, una resistencia térmica adicional, y podría producir una disminución del calor que se intercambia, ¿no? Es una consecuencia práctica de este flujo de Stefan. Y bueno, es algo a tener en cuenta a la hora de hacer esos tipos de cálculos. Bueno, entonces, habíamos dicho con Sergio tal vez que empezara y cuarto. Bueno, vamos a detener.